Hay una pregunta que se hacen continuamente los que andan cerca o los que llegan y dicen: ¿quién sos? ¿Dónde naciste? ¿Por qué te gustan estas cosas? ¿Por qué te dedicaste a esto? En tanto que escribí un verso: yo soy nacido en Corrientes de las Misiones, Señor. Y vuelven a preguntarme si es que sí o si es que no, de Corrientes o Misiones. ¿En dónde mismo nació? Entre San José y San Carlos, en Centinela, Señor. Yo soy de los 30 pueblos, orgullo de mi región. Los pueblos de las misiones que estuvieron donde hoy apenas si quedan ruinas de lo que fue la misión, como el pueblo de San Borja del que Andresito salió, y el Yapeyú musiquero donde San Martín nació. Misión de Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú, 1627. Salve, salve, Regina. Salve, salve, Regina. Mater, mater, misericordiae. In todo el cielo de los 4 pueblos ubicados en Corrientes, Yapeyú fue el primero que se fundó en ese territorio. Su origen se debió a la iniciativa misionera del padre Roque González de Santa Cruz. En 1626, el padre provincial Mastrilli Durán relata cómo se fundó la misión de Yapeyú. Me determiné ir en persona con el padre Roque y el padre Pedro Romero y dar principio de fundación con los indios que hallase. Fue el 4 de febrero de 1627. Quedando como sacerdote en la misión, el padre Pedro Romero estratégicamente cumplían la misión de aduana. Era un paso obligado de la gente que venía del norte hacia Buenos Aires. Eso le permitió crecer económicamente y culturalmente. Bueno, Yapeyú fue realmente una misión muy importante por varias causas. Una por su localización, que era de alguna manera un punto de referencia sobre la costa del Uruguay. La importancia de esta misión radica en su ubicación y en tener un astillero para montar barcos dentro del conjunto de la economía de los 30 pueblos. Era un lugar donde se fabricaban barcos, es decir, donde estaba concentrada lo que podía ser la industria naviera, y recordar que el camino de los ríos era el camino que fortalecía, digamos, las relaciones, realmente era la comunicación de las misiones. El territorio oriental del Uruguay había sido abandonado por las misiones de guaraníes del Tapé ante la irrupción de las bandeiras de San Pablo a fines de la década de 1630. Luego de su reubicación, para 1630 más o menos, comienzan a pensar en algunas actividades que ya no estaba la preocupación del traslado. Tras un periodo de calma, las misiones y especialmente las reducciones de Yapeyú, La Cruz y Santo Tomé ocuparon con estancias parte de ese territorio. Por ser la sede de la Vaquería del Mar y de las principales estancias que existían, donde se producía el ganado, que era la base alimentaria y económica principal de toda la estructura de las misiones. Recordemos que el alimento cárnico era fundamental para el mantenimiento de esa alta demografía que llegó a tener alrededor de 140.000 personas en las misiones. Los jesuitas prácticamente alimentaban a los indios
con muchísima carne, muchísimas proteínas. El tema de surtir de ganado vacuno a las misiones como forma de autoabastecerse y de tener una fuente de alimentación que además se transforma en una fuente de excedentes a partir del cuero, pero a partir del intercambio, del comercio que hacían uno de los grupos de cazadores-recolectores, los guenoas, que llevaban este ganado vacuno en pie al pueblo de Yapeyú, cambiaban por yerba, por tabaco. Los jesuitas los hacen seguir, eso es lo que nos dice Furlón, y descubren una enorme cantidad de ganado vacuno que estaba muy asociada con las cuencas de los ríos Yaguarí, Cebollatí. Entonces, a partir de ese momento comienzan a prestarse atención desde los pueblos de Yapeyú y La Cruz, sobre todo, de los que estaban más abajo, a hacer lo que se llamaban las vaquerías, ¿no? Es decir, las grandes arreadas de miles y miles de cabezas de ganado vacuno cerril, que implicaban, o sea, 100, 200 hombres bajando, y donde obviamente se prueba que había vaqueanos con destreza, porque mover 40.000 cabezas de ganado, por ejemplo, de ese tipo, que además no era el ganado que conocemos nosotros ahora, necesitaba de una destreza importante, sobre todo de los grupos indígenas. En este caso específico hay contacto con otros grupos étnicos como los charrúas, que en la documentación aparecen como charrúas, pero en estos grupos también se encuentran minuanes, guenoas, yarós. Hay diferentes parcialidades que aparecen como charrúas. Individuos y familias pertenecientes a los grupos charrúas y al grupo guenoa, por lo menos. Un poco para tener en cuenta de que no todo eran guaraní parlantes amazónicos, sino que había otros grupos, y más tarde, hacia 1700, se crean las estancias. Un punto de referencia sobre la costa del Uruguay marcaba, por otra parte, lo que fue las grandes estancias y yerbatales. Entonces se crea la estancia de Yapeyú, que fue la estancia más grande que tuvo las misiones jesuíticas, y la estancia de San Borja, que a nosotros nos toca un pequeño ángulo del sur de la estancia, ahí por donde soy, el departamento de Tacuarembó Rivera, para que ese ganado que venía de la vaquería, gran proveedora de animales, quedara pastando, quedara engordando, ya mucho más al servicio y mucho más rápido de trasladar cuando se precisara desde las misiones. No es desconocido que compartimos con parte de Argentina, con parte de Paraguay, con buena parte de Brasil, una toponimia en guaraní muy, pero muy intensa. Los que conocían eran los indígenas misioneros, el terreno lo dicen los jesuitas cuando se hacen los inventarios. O sea, los que manejaban la parte de espacio misionero eran los indígenas. Entonces esa toponimia en guaraní ya venía de antes. Se reafirma con el ingreso de cientos y miles de indígenas que hablan guaraní y que se refieren y necesitan referenciar el espacio en guaraní. O sea, y en relación a las estancias, en relación a la vaquería, en relación a los pasos y lo que fuera. Y está la cartografía jesuítica, que toma los topónimos de lo que le dicen sus informantes. Ya las cartas anuas nos hablan más o menos para 1637-39 de la organización de una nueva iglesia con mayor capacidad, con tirantes y columnas de madera. Finalizó su construcción en 1647 y según las cartas anuas se le agregaron imágenes pintadas por el hermano Juan de la Croix, de origen belga. De todos modos, Yapeyú, ya con su iglesia, desarrolla algunas actividades muy significativas en el aspecto cultural. Allí vamos a pensar específicamente en la figura del padre Seth. En este pueblo se desarrolló una etapa cultural significativa con la llegada del padre Anton Sepp en el año 1691. Le agradezco a Ñandeyara por nacer y ver el sol donde murió y fue sembrado el mismito padre Antón. Sueño que vive en nosotros los hijos de esta región, parientes chamameceros de una sola gran nación. Quiera Dios que a más de uno le sirva decir quién soy. Yo soy nacido en Corrientes de las Misiones, Señor. Oh, dulce Espero, María.
Jerónimo Cini Gallardo. Y fíjate, hay un hecho que para mí es tan importante porque está relatado, está guardado en los relatos del padre Sepp. Sepp, yo tengo los libros de Sepp, escritos en 1691, donde cuenta su viaje por el río Uruguay, cómo viajaban arriba de una jangada con chocitas de madera, tocando su instrumento, cantando y llamando la atención de todos los otros guaraníes. Hablar de las escuelas de arte. Cada festejo grande en Buenos Aires llevaban a los aborígenes de Yapeyú con su orquesta, con sus coros, con su danzante. El gran músico y el gran educador, formador de músicos en las reducciones jesuíticas, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre Antonio Sepp, que para las misiones guaraníes quizás es el jesuita músico más importante que tuvimos aquí en Reducciones de Guaraníes. Él nació en 1655. Nació el 22 de noviembre de 1655. Era tirolés, natural de Kaltern, en el Imperio Austríaco. Antônio Sepp von Rechtigan, nascido como príncipe em Kaltern, Caldaro hoje é Itália, antes era Áustria, menino cantor de Viena. Desde muy pequeño tuvo una importante formación musical, ya que participó en el coro de niños de la corte imperial. Siente una vocación religiosa. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1674, cuando tenía 19 años. Cursó parte de sus estudios en Glatz y en Innsbruck. Ya era sacerdote cuando en 1682 le escribió al padre general Carlos de Noyel para ofrecerse como misionero en las Indias. Durante una estadía en Augsburgo, Alemania, en 1668 estudió música religiosa y profana con el director musical de la catedral, el compositor suizo Johann Melchior Gletl. Se destacan como uno de sus maestros Melchior Gletl. Y tuvo una formación muy importante como músico, pero más que nada como instrumentista, más que como teórico o compositor. En mayo de 1689, con 34 años, recibió la aprobación para viajar a las misiones del Paraguay. Además de jesuitas españoles, se agregaron flamencos, bohemios, italianos y alemanes. Entre los recuerdos de aquel viaje y sus compañeros, el padre Anton Sepp expresó que con él viajaba un hermano jesuita, quien, como otro Fidias, daba vida a la madera. Se refería al hermano José Brassanelli, de 32 años, nacido en Milán, con una sólida formación de escultor, hábil dibujante, pintor y arquitecto, contemporáneo de Gian Lorenzo Bernini. Tanto Sepp como Brassanelli llegaron a Buenos Aires junto con otros misioneros en el año 1691 y se hospedaron en el Colegio de San Ignacio. El padre Sepp tocaba varios instrumentos, pero en una escala en Cádiz tuvo el tiempo para hacerse construir uno muy especial, la tromba marina. Se vino en un barco hasta nuestras tierras, traído de la mano de los jesuitas, porque en las misiones muchos de los sacerdotes jesuitas habían sido alemanes y conocían muy bien este instrumento y lo utilizaban las monjas, sobre todo en Alemania. Las monjas utilizaban este instrumento reemplazando la trompeta porque no estaba bien visto que una monja tocara una trompeta, Nonnengeigen, es el violín de las monjas, o tromba marina o trompeta marina. El marina no viene del mar, proviene de que las monjas lo utilizaban para el culto a la Virgen María, y entonces era trompeta mariana, y después terminó quedando trompeta marina. Pero cuando comenzó la historia fascinante esta de los jesuitas en las misiones, reemplazaron ellos también la trompeta por este instrumento. Y en cada misión había una o dos trombas marinas.
El hermano Brassanelli tuvo otro destino y junto con otros religiosos viajaron en carreta a Córdoba, mientras el padre Sepp se embarcaba por el delta del Río de la Plata hacia la misión de Yapeyú. Arribaron en los primeros días de junio de 1691 a esa misión. Cuenta Sepp: todos los sacerdotes recién llegados dijimos por primera vez misa en la iglesia de los indios, para dar gracias a Dios y para pedirle su bendición para el aprendizaje de la lengua guaraní. La introducción de la música en el trabajo de evangelización de los jesuitas fue fundamental con la llegada de Anton Sepp. Se encuentra con una práctica musical bastante para él antigua, ya que más que nada era un estilo más bien gregorizante. No se conocía lo que era el bajo continuo. Que era un estudioso de la música barroca que prácticamente introdujo lo que es el bajo continuo. Y el padre Sepp trae de Europa el bajo continuo, el acompañamiento, decimos nosotros, que como le decíamos con don Isaac Abitbol, la mano izquierda. Cuando él tocaba la zurda, ese chamamé, la zurda solo con la mano izquierda, le decíamos, allí está, es el padre Sepp y el bajo continuo. Siente él y sobre todo motiva a todos los misioneros acerca de cómo la música podría constituirse en una herramienta fundamental para la evangelización. Y es así que comienza con su taller de construcción de instrumentos musicales en Yapeyú. Escribe el padre Sepp: me demoré casi 3 años en la reducción de los 3 santos reyes de Yapeyú. Entre otros trabajos, no fue menor instruir en todo género de música a los indios de varias reducciones, confeccionar todos los instrumentos, principalmente el órgano. El padre Antonio Sepp cuenta, narra lo que hizo con sus indios musiqueros, construyó un órgano. Ellos tenían el organito portátil de las misiones, que uno tocaba y el otro como en una fragua le hacía el viento acá al lado, ¿no? Los guaraníes iban a las chacras de labores y siempre había un grupo que se ponía en una esquina de la chacra, un grupo de músicos, a tocar música. Para esas ocasiones y para las procesiones usaban un órgano que llamaban órgano portátil, que era un indio tocando el teclado y otro indio ayudando con el fuelle. Pero a nosotros nos pareció curiosísimo, que está en uno de los frisos, no sé de qué reducción. Está en los ángeles músicos de los frisos de Trinidad, está allí bien. Es un órgano procesional, me animo a decir que es un instrumento único a nivel mundial, copia fiel de un órgano que está en estado ruinoso, en una pequeña capilla y hermosa capilla en un pueblo en la provincia de Jujuy, con un grupo de especialistas comandados por el luthier de instrumentos antiguos Jorge González. Pudimos hacer un relevamiento del instrumento y después tenemos acá la copia. Es muy notable porque se puede tocar caminando. Y cuando nosotros fuimos al pueblito a Susques, había un viejito que nos contó que él recordaba cuando ese órgano funcionaba y acompañaba, por ejemplo, en las procesiones por el camino de montaña hasta el cementerio, los entierros. Y bueno, y dijimos, esto tiramos un poquito y sale el acordeón. Y el bandoneón, sobre todo, se crea en Europa para las procesiones religiosas. Para nosotros, porteños, es notable que este instrumento de alguna manera fue reemplazado por el bandoneón, porque el origen del bandoneón fue creado en Alemania para las procesiones religiosas, después lo acaparó el tango, ¿no es cierto? Pero cuando no existía el bandoneón, este era el instrumento que hacía las procesiones. El
padre Sepp narra cómo hizo con la ayuda de la gente de Encarnación de Itapuá y construye un órgano en Yapeyú en 1700 con el acompañamiento en los pies, el bajo continuo. Como no había suficiente estaño para fundir los tubos grandes, entonces hice de necesidad virtud. Tomé la mejor madera de cedro, la cual aquí abunda. ¡Oh, milagro! Los cedros, antes secos y mudos, comenzaron a tintinear, a vibrar y a retumbar de tal manera que los misioneros y los indios en conjunto dieron un grito de asombro. Se habrá mandado, yo digo, un chamamé como la caú más o menos, se habrá mandado que los indios gritaban los curas y todos decían ¡viva el Padre Antonio! ¡Viva el Padre Antonio! Porque estaba haciendo para esa gente la síntesis en la música. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestras raíces. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando se abre el bandoneón o el acordeón? Y se hace algún acorde o y se larga un chamamé. ¿Qué pasa en nuestro pueblo que estemos delante del obispo, del papa, como me pasó a mí, o del presidente, como nos pasó con Frondizi, Correntino, ¿no es cierto? Que gritamos. Sí, se nos abre el pecho. Y el grito no es mala educación, sino que es la última palabra que tenemos para decir lo que ya no tenemos palabra para decir. Entonces aparece el grito, que es sagrado. Muchísimas gracias. Cuando enchufo allá él va a levantar. Y este está sin restaurar, esto sigue nomás, ¿no? Así era igualito este. Entonces antes dice que aquí era que así pedaleaban y entonces esto iba así. Parece que aquí tiene gastado donde iba la polea. Y el otro ya tocando. El órgano de la iglesia de Yapeyú, construido en las Misiones, fue algo atípico, pero no único. Hubo un caso similar en la misma Paracuaria, con el padre Martin Schmidt, músico suizo en la tierra de Chiquitos. Martin Schmidt, una de las figuras más importantes en las misiones de Chiquitos, arquitecto, pintor, pero también músico y constructor de los instrumentos musicales. Las mismas ideas constructivas, arquitectónicas de las iglesias que diseñó el padre Schmidt, un suizo en las Misiones, reemplazaba la madera de arce y de pino que se usa en los instrumentos europeos por la madera de cedro. Conocíamos ahí, metían tambora, violines dentro, pero ni un tubo de recuerdo. Decían que era tubo de madera. También hay una cuestión, si comparamos el Antonio Sepp de los guaraníes con Martin Schmidt de los Chiquitos, sí, yo creo que fueron los dos grandes maestros independientes de Zípoli, que estuvo en Córdoba, con una diferencia, yo creo, la llegada de Sepp es mucho más temprano, digamos, a la de Martin Schmidt, y él viene a hacer toda una reforma de la música en las reducciones, comenzando en Yapeyú como el gran conservatorio que se instala después. Y después sí, hay coincidencias como el de la enseñanza, de la composición, del contrapunto,
Martín Schmidt fue otro de los grandes constructores de órganos de las misiones. Entonces, para que usted lo vea, lo voy a mostrar ahorita. Voy a abrir la puerta. Mira, ahí está los tubos, que esas ya son nuevas. Es lo único. Ahora la caja, el material sigue igual nomás, no se le ha tocado. Cuando vinieron los franceses el 2000, entre 6 personas, y yo más con ellos, acompañando con el Huelle para restaurar uno, porque el otro está sin restaurar. El 8 de noviembre empezaron y el 9 de diciembre ya funcionó. Así salió el órgano. Entonces, donde dice que el órgano fue construido, mejor dicho, en el pueblo de San Rafael, ahí se unieron las maderas y construyeron órganos para las 10 misiones de Chiquito. Pero todavía las misiones tenían de a 2 órganos, un órgano grande y un órgano chico, es lo que dice ya en el inventario que he visto ahí. Y entonces el único órgano que existe de las 10 misiones, gracias a Dios. Bueno, buenos días, mi nombre es Achiko Sakuma y estoy participando del Festival Internacional Misiones de Chiquitos. En esta ocasión he venido hasta Santana de Velasco para tocar el órgano histórico. Y yo soy cura ordenado por un obispo del concilio, el obispo Alberto Devoto, de la diócesis de Goya, que me ordenó de cura después de 14 años de seminario y fui ordenado y ya me quedé en mi diócesis de Goya desde el año 63. Me sirvió mucho trabajar en el equipo del episcopado argentino para San Miguel y después las líneas pastorales y Navega Mar Adentro, y eso me ayudó a estar cerca de teólogos como el padre Tello y el padre Gera. Eso es impagable para mí. A mí me sirvió porque desde que llegué a Mercedes, al centro de mi provincia, ya en el año 70, me hicieron párroco de Mercedes. Soy Julio Cáceres, cantor, fundador del grupo Los de Imaguaré en Corrientes, donde tuve la suerte de nacer en una localidad llamada Pedro R. Fernández, más conocido por la estación Mantilla. Una vez que me radiqué en Mercedes, habiendo nacido en Mantilla en la campaña, porque yo soy músico de mi abuelo, el abuelo que me enseñó un poco a tocar la guitarra, un tío que me enseñó a cantar, y bueno, y así empecé a cantar con mis amigos en la escuela secundaria. Así formamos un grupo con 2 amigos más, Ricardo Gómez y Carlos Núñez, y ese grupo se llamó Los Hijos del Payure. Después nos distanciamos un poco y en ese periodo lo conozco al padre Juliancini. Me acerco y veo que está con su guitarra cantando. Un cura joven, y él tenía una añoranza por la música de nuestra tierra, por el chamamé. Y bueno, así es que nos conocimos con la posibilidad de hacer un disco, y entonces nos volvimos a juntar los antiguos Hijos del Payure. Se asomó un chico que tocaba el bandoneón, Joaquín Sheridan, y Julián. Y entonces los Hijos del Payure fueron 5 y empezamos a cantar casi por muchos lugares. Vinimos a Buenos Aires varias veces, estuvimos en festivales de Cosquín, de Pergamino. Ese grupo duró más o menos, habrá sido 4 años,
hasta el 75, que es cuando nos separamos y bueno, y a partir de allí empieza otra historia que es ya la historia de los de Imaguaré. Pero cuando conocí a Julián empecé a ver cosas diferentes, estamos hablando de los años 70. Me dejé llevar por gente muy amiga que teníamos los mismos interrogantes. ¿Por qué somos así? ¿Por qué a los correntinos venían los muchachos de vuelta de sus andanzas musiqueras por otras provincias y todos decían, Julián, vos sabés que todo nos dicen, ¿de dónde salieron ustedes? A usted lo inventó Samuel Aguayo, lo inventó fulano de tal en el 35. No, ¿cómo puede ser? ¿De dónde y por qué ustedes son distintos? Ustedes tienen identidad y tienen un modo de ser, Bueno, empezamos a preguntarnos el porqué de todas estas cosas y así es que empieza mi contacto más directamente con Julián. Y tuvimos una persona, una maestra, que le llamábamos la tía Nerea Avellanal de Ambrogio. Y con la tía Nerea Avellanal de Ambrogio. Autodidacta, pero para mí en Corrientes fue la que empezó ese movimiento que ya traían otros. Con ella a la cabeza empezamos esta investigación. Ella tenía un solo afán. Ella decía que el chamamé tenía que ver con las misiones. Pero para poder hacer eso con el buen criterio de la tía Nerea hay que recorrer la campaña casa por casa y donde cuando preguntamos tenemos que anotar todo porque todo es importante. Cada recuerdo, cada mención, cada estrofa de un verso. Somos una región, mi Mesopotamia, mi verde nordeste, sos raíz vertiente de mi inspiración. Si escarbo tu tierra, si me hundo en tus ríos, si pulso el latido de tu población, si ando tus caminos, si hablo con tu gente, me siento pariente, me siento región. Agarramos el camino de la danza. Nosotros hicimos el trabajo focalizándonos en la danza. La tía Nerea tenía su grupo de danza y formó muchos bailarines, pero con esta característica que ella sabía de danza, pero a su vez llevaba a todos sus bailarines al campo, a todas las fiestas del campo. Exhumar danzas como el pavo antiguo, como el mainumbú, de que estaban en nuestro pueblo y que había abuelos que todavía sabían bailar y nos mostraban cómo hacerlo. Llegaba un momento, con todo lo que juntamos y decía que había de antes, que hacían antes, dijimos, hay que averiguar ahora a los que saben, a los que estudian, a los que escribieron. Y fuimos a los autores a Buenos Aires. Y así es que nos fuimos al tiempo pasado, al Imaguaré, a las misiones jesuíticas. Y nos encontramos con el padre Furlong. Guillermo Furlong, de los padres jesuitas. Fue tan hermoso el tiempo que habrá sido 2 años que estuvimos juntos. Nos enamoramos del viejito, tenía 85 años, y él se enamoró de nosotros. Nos regaló todos sus libros, un ejemplar. Al llegar allí al tema de las reducciones, descubrimos un mundo desconocido que nos enloquecimos. Para nosotros, las reducciones jesuíticas pasaron a ser una realidad de la cual nadie nos había hablado y empezamos a leer sobre las misiones y ir a ver las misiones y a preguntar. Y allí ya entró Asunción, entraron los jesuitas, el padre Meliá. Los guaraníes de las misiones eran no solamente los indígenas más modernos de la región, sino los habitantes más modernos, mucho más que los españoles. Y allí, en esas reducciones jesuíticas, a nosotros se nos abre otro tema, que es el pueblo guaraní, con su cultura y su religiosidad. Bueno, hay que pensar que la población guaraní naturalmente tenía su cultura, una cultura muy firme, grabada en su memoria. Es un pueblo ágrafo. Aquí confluyen las antiguas creencias del Ñemboé Purhey, rezos cantados, y del Ñemboé Yerokú, rezos danzados. Y esa danza, ese Ñemboé Yerokú, que era una danza religiosa, ¿por qué los días de lluvia? Y tenían un carácter especial porque para ellos
la lluvia era la bendición más grande que les regalaba Tupá, que era el hijo del dios superior, que era Ñamandú. Ellos creían que Dios les enviaba su bendición a través de la lluvia. Y bueno, y ellos danzaban. Pochorró lo ubica en un periodo precolombino. Que con los instrumentos sagrados del mbaracá, maraca y del tacuapú, bastón de ritmo, que se oficiaba como un ritual cuando las deidades hacían llover sobre tierras guaraníes. Hay elementos que apoyan a este concepto en el friso de los ángeles músicos, en la misión de Trinidad, en Paraguay. Allí tallaron ángeles tocando la mbaracá, sonajera o maraca ritual, instrumento religioso guaraní por excelencia. Sí, es cierto que los cronistas recogen esto, ¿no es cierto? La capacidad que tenía el guaraní para todo este tipo de cosas. Y las danzas que ellos hacían. Por supuesto, cuando llega la misión, ¿no es cierto? Esas danzas un poco quedan relegadas, porque los padres enseñan otro tipo de danza, ¿no es cierto? Estamos acá en la Reina Trinidad, Santísima Trinidad. Mi nombre es Luis Cabral. Cada canción de las tiene una significación de la canción de los pueblos guaraníes. Por ejemplo, con la música. El hecho que ellos hayan tenido una sensibilidad muy fina para captar la riqueza de la armonía. Seguramente cuando conocen instrumentos que ellos no tenían, estoy pensando en el violín o estoy pensando en el órgano, indudablemente se adaptaron, no solo se adaptaron, lo hicieron suyo y su música de alguna manera se empieza a transparentar en estos instrumentos que fueron inicialmente europeos. Nosotros decimos, el guaraní quedó con el oído. El guaraní, sobre todo de la zona nuestra, de Yapeyú, de la zona, digamos, de Corrientes, Misiones. En el caso nuestro, músico absolutamente de la campaña. Ernesto Montiel era un hombre nacido en el campo, igual que yo, escuchando, y no tiene formación musical ni nada. Todo lo que hace lo hace de escuchar y sin embargo formó uno de los conjuntos más importantes anterior a nosotros, ¿no es cierto? Tanto él como Cocomarola y Tarragó, gente que se formaron sin tener estudios musicales. ¿Nos dejan que les saludemos como les saludaban nuestras abuelas? ¿Sí? Bueno, Dios te saluda, María. Nosotros también. Una cosa muy linda, cuando anduvimos dando vuelta nosotros, juntando datos de nuestra expresión que es el chamamé. Dios te saluda, María, en pollo de Nazaret. Una de las cosas que nos llamaba la atención era continuamente el unir la religiosidad con la fiesta, con la alegría, con la celebración, ¿no? Es un todo, ¿no? Lo religioso es como una columna vertebral que va por dentro de la expresión vital de la vida. Gloria por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva la Virgen! Me acuerdo que la tía Nerea consigue un libro escrito en Europa en 1600 sobre las danzas preclásicas, las danzas que se bailaban en las cortes.
Y como nosotros vamos al padre Furlong y le preguntamos qué se bailaba, cosa que preguntaba Carlos Vega. Como decía Carlos Vega, ¿qué danzas se bailaron en las reducciones? ¿Qué se bailó en las reducciones? ¿Qué pasó en las misiones jesuíticas? ¿Qué se enseñaban? ¿Qué danzas? De eso no se hablaba. Allí nos enteramos por los libros del padre Furlong y de otros, como Cardiel, Montoya, Lozano y otros historiadores, nos enteramos de las danzas que se bailaban en las misiones. Y descubrimos que son las danzas preclásicas que se dejaron de bailar en las cortes y pasaron al campo, a la campaña europea, y de allí las trajeron los misioneros ya en desuso porque la usaban como danzas de cuentas, es decir, danzas para imitar, danzas para formar coreografía. Nosotros empezamos a preguntarnos, a ver, ¿y cómo era la descripción de esas danzas antiguas? La pavana, que era una danza real. Pavana, gallarda, alemanda, canario, todas esas las danzas que nosotros encontramos. Curiosamente, Carlos Vega da esas danzas extinguidas en Europa antes de llegar a América. Y nosotros encontramos que se bailaron en América en las reducciones jesuíticas. Un chamamecero ya de nuestra época, don Mario Millán Medina, compone un chamamé. Descubrimos que lo que dice don Mario Millán Medina describiendo un baile en la campaña así, muy sencillamente y como lo más normal, es una descripción del comienzo de la danza de la pavana. Sacá la dama paisano y paseala por la cancha mientras tiemblan la acordeona los músicos de la bailanta. Es decir, eso es todo una descripción del comienzo de una danza real frente a las autoridades, frente al palco. Y decimos, ¿por qué? Esto de tomar a la dama y pasearla por la cancha. ¿Qué gesto es este? Entonces también volvemos a las danzas que se bailaban en las reducciones, la pavana, que tenía un paseo procesional, donde justamente era eso, presentar su dama ante las autoridades. Bueno, todas esas cosas que la gente lo hace así, naturalmente, sin ningún tipo de explicación. Esas cosas nos fueron afirmando y fuimos buscando más datos, hasta que decidimos con la Tienerea y con Julián publicar lo que habíamos encontrado, ¿no es cierto? Creo que ha sido tan lindo esto porque creemos que nos encontramos con algo que nos lo estamos inventando, lo estamos descubriendo. Y eso es, con todo el respeto, no es para decir esto solo es, sino esto es. Y hay que seguir buscando y hay que seguir sumando, ¿no? Con el canto, con la música de Corrientes, te recibimos, patrona de la nación misionera. ¡El aplauso! ¡Feliz Día de la Virgen! Pero creo que hoy nos hemos dado cuenta con la Fiesta Nacional del Chamamé que somos una región y somos una nación chamamecera. Es decir, y que tenemos una base muy fuerte y tiene que ver mucho, no digo todo, pero sí mucho con esta experiencia histórica, cultural y religiosa que han sido los 30 pueblos de las misiones. El 16 de diciembre de 2020, la UNESCO declaró al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. ¡Aquí están tus hijos! ¡Aquí estamos! ¡Los de siempre! ¡Los emborroné!
Hermanas de corazón, corriente la cruz aladas, Mense de Verón de Ostrada, Murucuya y Concepción. En tierra de San Martín del Libre, a bella vista, no hay nadie que se resista, desde el Sauce hasta el confín. Y tú se engoy aldear con la Virgen de Itatí, la hicieron dulce al solar con la miel del Camuatí. Yo le pido al general que custodia el Taragüí y luego obligo al final que se hablara en guaraní. Santo Tomé, San Luis, San Miguel, San Roque, son santo del mismo enfoque, empedrado nuestra fe. Caseros y Curuzú, Lucía, La Santa y Goya, Esquina, Bastió, otra joya, son la Valle y Yapeyú. Y tú Sengo y Alvear, con la Virgen de Itatí, la hicieron dulce al solar con la miel del Camuatí. Yo le pido al general que custodia al Taragüí y luego obligo al final que se hablara en guaraní. ¿Cómo se llama esto? Se llama Mi Provincia. Llámame de Alfredo Miranda y Julio Ramón Chapo.